Flores por ayudarnos nuevamente con el tema del sistema. Bien, estimados colegas, como les manifestaba, lo que tenemos que hacer es, bueno, con relación a los colegas que tienen problemas para el tema de poder hacer un buen análisis o de que se note el folio real o no, yo voy a compartir el día de hoy un folio real en el grupo. Empero, la pregunta para el trabajo es clara, ¿no? Lo que manifiesta es de que agarren un folio real que ustedes tengan y hagan un análisis de dicho folio real, una interpretación de ese folio real, ¿no? Es decir, que nosotros hagamos un análisis en lo que es dominio, en la columna A, en la columna B y en la columna C. Ese es el objetivo del presente trabajo, ¿ya? ¿Cuál es, por qué es importante para mí ello? Porque voy a poder ver y analizar hasta dónde hemos podido asimilar la lectura hacia un folio real y la interpretación que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Está bien con relación a ello? Bueno, es decir, no que tenemos que hacer una copia del folio real, sino utilizar un folio real que nosotros tengamos. No interesa que sea en fotocopia, etcétera, ¿no? Lo importante para mí es que hagamos un pequeño análisis. Simplemente eso. ¿Sí, alguien más quería hacer uso de la Perdón, palabra? doctor, perdón, no sé si puede volver a repetir cómo se cortó la señal y pensé que iba a volver a mandar Perfecto. otro No, link. no se Sí, preocupe. Sí, no se preocupe. Bien, mandaré esa. Un momentito, voy a mandar un mensaje al grupo. Ok. Bien, estimados colegas, con relación a la pregunta del trabajo que se tiene con relación al folio real, es simplemente un modelo el que les he extendido con relación al folio real para que todos ustedes puedan encontrar y agarrar otro folio real, ya sea en fotocopia, una fotografía o del internet, etcétera, para que podamos hacer un análisis del mismo. ¿Por qué les digo del Internet? Porque hay algunas personas o algunos colegas que no necesariamente están involucrados con el tema del derecho registral, etcétera, y se les hace un poquito difícil poder conseguir un folio real. En ese entendido, existe ya gran cantidad, bueno, algunos folios reales que están ya en la nube del Internet, ¿no? Ahora, si podemos conseguir otro folio real para que podamos hacer un análisis e interpretación del mismo, fantástico, ¿no? El objetivo de presente es de que podamos empezar ya a hacer prácticas de interpretación del contenido de un folio real. ¿Está bien? Bien. Así que, en síntesis, no es necesario de que hagamos una interpretación grande y ampulosa. Lo que ustedes consideren, no tratemos ¿qué les digo?, de ponernos trabas en el trabajo, ¿no? Es simplemente eso. Si hay personas que lo quieren hacer de manera muy concreta, no se preocupen. ¿Ok? Bien. Demos continuidad a nuestra siguiente clase del día de hoy. Como ustedes saben, estimados colegas, hemos quedado en la parte del análisis sobre los requisitos que se presentan, ¿no? Conforme al acuerdo que se tiene del Consejo de la Magistratura. Hasta ahí, hasta la clase anterior, ¿existe alguna pregunta? Habíamos hecho también un pequeño análisis. Eh, Esto a modo de poder, bueno, mientras voy subiendo el contenido del material, tengo un caso, ¿no? Se me presenta un usuario y me dice el día de hoy, doctor, me dice, no, yo quiero saber si es que la boleta que yo estoy presentando, que es para una división y partición, quiero saber si es que evidentemente los servicios que se tienen en la presente boleta son para, son para que
son para división y partición, me dicen, ¿no? Y yo corroboro, ¿no? Corroboro la información que se tiene en la boleta y lamentablemente no correspondía para un trámite de división y partición. Esto, bueno, obviamente que es técnico, pero es importante que nosotros sepamos para que no nos tomen el pelo también, ¿no? Porque se ha estado escuchando de que lamentablemente existen algunos abogados, etcétera, o tramitadores que agarran ciertas boletas que no necesariamente ingresan a derechos reales y empiezan a llenar información, dando a entender de que se está haciendo un trámite en derechos reales o por último nos presentan un folio real el cual es de dudosa procedencia o que también nos dicen de que ha entrado para un servicio de división y partición y cuando vemos el tipo de servicio es otro el servicio. Si nos referimos, si tenemos un servicio, por ejemplo, de división y partición, que es el caso que les estoy hablando y que es un caso real, muy real, ¿cuáles deberían ser los servicios con los que deberían ingresar en el sistema? Claro que es un poco técnico, como les digo, pero es importante que nosotros también sepamos dar una lectura a este tipo de boletas. ¿Será que alguien tiene algo de conocimiento con relación a ello? ¿Algún comentario tal vez hasta ahí con relación a este tipo de actividades? La palabra, doctor. Buenas noches. Sí, doctor Juan Carlos Flores. Doctor, evidentemente para una división y partición, el documento base siempre va a ser el referente, el protocolo de división y partición, porque en este protocolo, en este testimonio que vamos a ingresar en derechos reales, ya se estipula, ya está descrito y está transcrito básicamente también la planimetría, el porcentaje de división y de la división y partición de cada uno de los copropietarios. Para cada copropietario y también está identificada las identidades. Y este documento base, el testimonio, es el que se va a registrar juntamente adjuntando la planimetría aprobada también por el gobierno autónomo municipal de cada distrito, asimismo las cédulas de identidad, también nos van a exigir de seguramente que los datos también estén consignados, como es una división y partición, ya va a estar pues delimitada la planimetría de este lote ya sea lote de terreno, inmueble, pero como ya le dije, la base fundamental va a ser el testimonio que se llama, ¿no? Y nos señala también el notario, es de división y partición. Claramente ahí ya está estipulado si es una división y partición o es un documento de aclaración de datos técnicos. Eso sería, doctor, con relación a un comentario. Gracias, estimado doctor Carlos Flores. Estoy tomando registro. ¿Alguien más, tal vez? Se puede ver la pantalla compartida, ¿verdad, colegas? Sí, sí se ve, doctor. Muchas gracias. Bien, con relación al tema que está, bueno, con relación al trabajo, creo que es importante poder hacer un pequeño reforzamiento con relación a ello, ¿no? Puede ser que algunos colegas no hayan ingresado. Eh, Acá tenemos un folio real, ¿no? Bueno, acá tenemos una inscripción en libros, ¿no? Sobre una partida. Ahora, lo que tenemos que hacer es interpretar todo lo que es en dominio. ¿Qué vemos en dominio? Vemos el número de matrícula, que significa que tiene solamente 13 caracteres, que está vigente. Eso significa de que la partida todavía puede ser utilizada. Tiene un número de catastro, el cual les otorga el gobierno autónomo municipal correspondiente, en el cual se dan las directrices del tipo de de bien inmueble, en este caso es lote de terreno, la urbanización,
las colindancias, la superficie y todo lo que viene a ser en dominio, ¿no? Y lo que demuestra por qué es importante conocer la parte de dominio. Y no se olviden esta parte de antecedente dominial también, la cual refiere cuáles han sido el antecedente, es decir, cómo ha nacido esta partida con anterioridad. De la misma manera, en la columna A vamos a poder ver la titularidad de todos los propietarios que han pasado en dicha propiedad. Los datos que van a establecer son todas las generales de ley, con el número de carnet de identidad, la fecha de nacimiento, etcétera, y su estado civil. También va a establecer los datos del notario, el número de escritura, la fecha en la que se ha elaborado, de qué jurisdicción es el notario, todo ello, ¿no? Y por el principio de tracto sucesivo, obviamente el sistema por defecto va a poder otorgar la fecha, los segundos, etcétera, ¿no? De la misma manera, el asiento número 2, etcétera, ¿no? En la segunda columna, siguiente columna, tenemos la columna de porcentajes, la cual nos va a dar a conocer cuáles son los porcentajes que deberían tener o han decidido tener los propietarios, y esos porcentajes se van a dar siempre y cuando yo presente una escritura de aclaración de porcentajes que ya en la anterior clase habíamos mencionado que no es requisito y no es necesario en el caso de algunas jurisdicciones, como en el caso de La Paz, por ejemplo, de que se presente el plano y el certificado de lote, ¿no? Para presentar la aclaración de datos técnicos. Entonces, de esa manera, ¿no? Mis estimados colegas, nos vamos también a la columna B. La columna B nos va a dar a conocer todos los gravámenes que existen o que han existido en en dicha matrícula. Entre ellos pueden ser anotaciones preventivas, pueden ser remates, etcétera, ¿no? Todos los gravámenes que existen por instituciones públicas como DIRCABI, por gravámenes realizados por instituciones, en este caso por el órgano jurisdiccional, la fiscalía, cuando hacen, bueno, la fiscalía también tiene la tuición de poder hacer gravámenes, ¿no? Por otro lado, también las personas naturales, si es que existe un préstamo de dinero y para resguardar la devolución del mismo se hace una inscripción en gravámenes y las cancelaciones, ¿no? Las cancelaciones que prácticamente nos va a dar a conocer con el mismo instrumento, posiblemente con el que bueno, con el que se ha hecho el registro del gravamen, se van a hacer las cancelaciones, que no necesariamente es por orden cronológico. ¿A qué me refiero? A que si mi primer gravamen es de 1.000 bolivianos, mi segundo gravamen es de $1.000, el tercero es de $4.000, yo no tengo que esperar para cancelar o para desgravar primero que haga el desgravamen del primer asiento de la columna B1 para posteriormente hacerlo el B2 y el B3. Puedo hacerlo indiferentemente. Primero puedo empezar por el B3, después el B1, luego el B2, ¿no? Son distintos tipos de gravámenes, ¿no? Independientemente, por eso ahí en la información que ustedes van a tener frente a cada problema, la solución es diferente, ¿no? Y obviamente la parte ya del pie de página donde está el nombre del registrador, el verificador, en este caso, quien ha procesado dicho documento, bueno, ahí van a estar los nombres de las personas para objeto de que ustedes cuando recojan dicho trámite sepan si se han equivocado o no se han equivocado para identificar directamente al funcionario. Puede ser que exista un error de oficina y que sea ese funcionario el que corre con ya sea con los gastos y con la responsabilidad de tener que asumir para entregarte un folio debidamente corregido, ¿no? También vamos a tener la fecha en la cual se ha hecho la impresión del mismo y y esos datos, ¿no? Ya los otros datos que vemos ahí, el código de barras y demás, ya son códigos o son elementos de seguridad que tiene el mismo folio real. ¿Está bien, colegas? Sí, ¿no? Bien. Ya habíamos visto las oficinas de derechos reales, ¿no? Existen en en distintos municipios, generalmente acá en La Paz, bueno,
y hay, bueno, se han creado en distintos municipios en los cuales generalmente también se puede observar donde no atienden necesariamente todos los días. Por ejemplo, uno de ellos es Copacabana, ¿no? Donde el registrador está simplemente 2 veces a la semana y así sucesivamente, ¿no? ¿Estará bien, estará mal? Bueno, yo creo que abrir oficinas tiene que ser en base a a la cantidad de población vegetativa que existe en dicho municipio y en la necesidad que se tiene de poder hacer la regularización o del saneamiento, de la inscripción de, de sus propiedades, ¿no? Títulos sujetos a inscripción y efectos de la inscripción. El artículo 7 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales establece cuáles son aquellos títulos sujetos a inscripción, ¿no? Y como ustedes pueden observar, tenemos el artículo 7, la cual habla sobre se inscribirán en el registro las hipotecas legales, voluntarias y judiciales claramente especificadas, perdón. También podemos observar que los contratos de venta, sea esta pura y simple, no me deja leer, ok, sea esta pura y simple, sea independiente de una promesa de futuros o sea con subrogación o compacto de retroventa, los contratos de cambio y los anticresis. Es decir, se hacen subinscripciones a distintos tipos de trámites, ¿no? Por ejemplo, a los contratos de constitución de dote, eh, voy a hacer suscripciones para modificar el estado civil, voy a hacer modificaciones bueno, una subinscripción para... Este es el tipo de registro que se tiene que realizar. Por eso, al iniciar la clase les decía, si tenemos el caso de de una división y partición, cuya división y partición nos entregan la boleta, ¿no? Un tramitador, por ejemplo, y simplemente dice subinscripción. ¿Será que ha entrado con los servicios correspondientes o no ha entrado con los servicios correspondientes? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tiene que entrar con partición enlace WAN, ¿no? Y dependiendo a la cantidad de divisiones y particiones que yo voy a hacer, es esa misma cantidad la que tiene que tener como, como particiones, ¿no? El servicio de partición, enlace WAN. Entonces, justamente me traen un caso y me dicen, doctor, quiero revisar o quiero saber si me puede informar, si es que no me están engañando con ese tipo de servicio, porque simplemente se ha pagado 130 bolivianos y vamos a sacar 50 folios y no sé si estará bien, algo me llama la atención, ¿no? Hay algo dudoso. Y obviamente, revisando la boleta, lamentablemente no ha ingresado con el servicio que le han engañado esas personas, ¿no? Porque ya les había dado dinero, etcétera, ya, y se armó todo un problema, ¿no? Porque aparte de eso, hoy día reviso en el sistema y todavía sale observado que tiene que subsanar y presentar el plano general del lote. Entonces, es muy importante para nosotros, colegas, que podamos conocer también los tipos de servicios o cómo se denominan para hacer cierto tipo de inscripciones. Bien. También como subinscripción vamos a hacer las inscripciones ya les dije, de corrección de datos de identidad, la corrección en dominio también, es decir, si nos hemos equivocado en una palabra, urbanización SEC, lo hemos puesto con K de kilo y sin embargo era con la otra Q, entonces podemos solicitar la modificación, ¿no? O si hemos hecho una inscripción con una I latina cuando tenía que ser una Y, va a entrar con el servicio de subinscripción para hacer la modificación en todo lo que es dominio. Mucho mejor. Si yo voy a modificar, como ustedes pueden observar acá, los linderos y las colindancias, tiene que entrar con subinscripción.
Si yo voy a modificar la urbanización, el nombre de la urbanización, etcétera, también tiene que entrar con subinscripción. Si yo voy a modificar algún dato de acá, por ejemplo, acá dice Valentín, ¿no? Y lo han hecho con doble N, por ejemplo, tiene que entrar con el servicio de subinscripción, ¿no? Eh, y así sucesivamente. Pero ya vamos a ver los otros tipos de servicio. Una cosa es subinscripción. Ahora tendrán que entrar con los servicios de inscripción, ¿no? Inscripción, si es que yo voy a hacer el registro de nuevos propietarios. Entonces, si yo voy a solicitar que ingresen nuevos propietarios, el servicio con el que va a tener que ingresar es como inscripción de propiedad, inscripción de propiedad. Si yo voy a hacer registrar la aceptación de herencia, también va a ser por inscripción de propiedad, ¿no? Y así sucesivamente, cada tipo de servicio tiene su particularidad para hacer distintos registros en cada folio real. Si yo quiero cancelar, hacer una cancelación, tiene que entrar con subinscripción de cancelación, ¿no? Cancelación, cancelación, cancelación. Bien. Ok, entonces con esos servicios vamos a poder registrar sentencias, vamos a registrar usucapiones, bueno, usucapiones que devienen de sentencias obviamente, nuevas compras, ventas, aceptaciones de herencia, anticipos de legítima, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la inscripción? ¿Será que algún colega puede dar lectura, por favor, a este punto? ¿Alguien? Doctor. Sí, estimado Doc, por favor, doctor Cristian, lo tengo. Sí. Eh, Sobre los efectos de la inscripción, yo considero que cuando se inscribe el título o se inscribe, hace primero la publicidad, ¿no? Y hace oponible ante terceros, ¿no? Hace oponible ante terceros o terceras personas. La publicidad, y bueno, además, aquí también en cuanto al mejor derecho propietario, ¿no? Cuando hay líos también problemas de quién tiene el mejor derecho propietario, prima, tengo entendido, el que es registrado primero, ¿no, doctor? Sí. No recuerdo además, no sé si algunas otras, de repente otros colegas puedan dar Ok, una fuente. gracias. ¿Algún colega más? Bien, nadie más, ¿no? Como ustedes pueden observar, nos dice el privilegio, una vez registrado un inmueble en derechos reales, puede sufrir efectos contra terceros. La forma de efectuar dicha inscripción es según lo que manifiesta la doctrina del doctor Jorge Cruz Guzmán. Se debe realizar el siguiente procedimiento. La persona que inscriba su título deberá pagar las disposiciones administrativas. Dicho dinero corresponde a las direcciones de impuestos internos y municipales. Con el título de impuestos, la persona presenta ante las oficinas de derechos reales, donde el responsable hace notar el nombre, apellido, profesión, estado civil, dominio del interesado y otros conforme al artículo 6 del Decreto Supremo 27957. Al respecto, eh, para, para los que tienen conocimiento y para tal vez los que no han logrado escuchar las noticias, el Decreto Supremo 5143 ha sido ¿qué? Abrogado.
Bien, no sé si es que ustedes, tal vez haciendo un pequeño break acá, es que han tenido conocimiento sobre lo que es lo que se ha tratado de implementar con dicho decreto supremo que ha sido abrogado, ¿no? Muchas gracias, estimada colega. Justamente el día de hoy el presidente del Estado Plurinacional ha decidido abrogar porque supuestamente se han empezado a escuchar especulaciones de golpe de Estado, entre otros temas. Y lo que hace referencia o la necesidad que se tenía o lo que se pretendía con dicho decreto supremo, más allá de las observaciones que se han tenido, hemos logrado escuchar atentamente que, que prácticamente se estaba empezando a querer sistematizar todo lo que son los registros, ¿no? Se estaba especulando también de que a través de este decreto supremo se iba a conocer de que cuántas propiedades tiene una persona y siempre y cuando no cumpla su función social, esas personas, bueno, se les iba a quitar la propiedad de esas personas, entre otros temas, ¿no? Entonces, en- voy a hacer algunas puntualizaciones de lo que pretendía este decreto supremo, a lo que nos dio a conocer en su momento el gobierno. Ya, nos dice de que el decreto supremo, bueno, la pretensión del decreto supremo 2143 tenía como objetivo mejorar el servicio de derechos reales a favor de la población. Y lo que se pretendía, según obviamente el gobierno, es que es importante aclarar la mala información que se estaba dando. El registro de derechos reales conforme al artículo 4 del Decreto Supremo 5143 señalaba expresamente que el registro de derechos reales está a cargo del Consejo de la Magistratura, que depende del órgano judicial, desvirtuando que este registro haya pasado a manos del órgano ejecutivo. Eso es lo que manifiestan, ¿no? De que en ningún momento se estaba pretendiendo pasar dicha tuición de derechos reales al órgano ejecutivo. También lo que se manifiesta es de que dicen de que el presidente nombrará a un magistrado para derechos reales conforme al artículo 6 del Decreto Supremo 5143, señala que el Consejo de la Magistratura, que mediante acuerdo con sala plena, designará al director nacional de derechos reales por un lapso de 5 años. Y evidentemente hasta la actualidad se maneja de la misma manera, ¿no? Ahora, de los candidatos, de cinco de los mejores candidatos, uno ha tenido 90, el otro 99, el otro, qué sé yo, 93, 94, etcétera. ¿A quién le eligen? ¿Al primero, al segundo, al tercero o al cuarto? Y ya ese tema seguramente ustedes lo saben. Ninguna, luego manifestaban de que no existía ninguna, voy a silenciar su micrófono, que no existía ninguna previsión en la norma. Señala que se señalaban que se iba a confiscar la propiedad privada o se despojarían de sus bienes a la población. Frente a ese argumento, bueno, también eso está en la Constitución Política del Estado, ¿no? El artículo 57 de dicha Constitución, de nuestra Constitución, habla sobre la propiedad privada y el inmueble urbano que no está sujeta a reversión. También manifiestan que dicho decreto supremo es inconstitucional, nos dicen, ¿no? Debido a que en este caso debería emitirse una ley al respecto, dice, ¿no? El contenido de dicho decreto, la ley 1887, que regula el registro de derechos reales, señala en su artículo 46 que el órgano ejecutivo reglamentará dicha ley. Es por ello que el año 2004, en el gobierno de Carlos Mesa, se genera la ley 27, el decreto supremo, perdón, que regula todo esto, el 27957, que se sigue utilizando hasta la actualidad. De igual manera, se estaba diciendo que no
se estaría regulando el derecho que ya se encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado. Y obviamente el reglamento a la ley se hace por decreto supremo, dice, ¿no? Es importante que la población conozca los beneficios que se pretende brindar con ese decreto, decía, ¿no? Lo que supuestamente se pretendía era la simplificación de trámites con menores costos y tiempos, ¿no? La simplificación de trámites con menores costos y tiempos. Esto debido a la sistematización que se estaba queriendo realizar con la JETIC, ¿no? Al poder verificar la información con otros registros. Hoy en día ustedes saben de que tenemos la página del Consejo de la Magistratura nos da la información para que nosotros podamos conocer cuando ingresamos un documento, un trámite para hacer el seguimiento de ese trámite. ¿Ustedes lo conocían? Si quieren, podemos ingresar a bueno, a la página del Consejo de la Magistratura y hacer seguimiento a un caso, a un trámite. Bien. eh, También los pagos a través de los servicios de la banca o pagos en línea como QR y tarjetas. Hoy en día ustedes saben que lamentablemente si hacemos un trámite a través del asesor de registro, el asesor de registro te manda directamente a cajas y en cajas tienes que pagar de manera monetaria. No existe todavía el tema de la sistematización del QR, etcétera, ¿no? Eh, lo mismo de los funcionarios que te atienden en línea, también tienes que darles el monto económico de manera tangible. Eh, lo que se pretendía era a través de los bancos o pagos por QR o tarjeta, ¿no? Trámites en línea que se podrán hacer desde su casa a través de la ciudadanía digital, como sacar las certificaciones desde cualquier punto del país. Ejemplo, el trámite de certificación rápida para un anticrético en La Paz desde Oruro. Eh, Actualmente, para conocer cuántas propiedades tiene una persona o qué sé yo, se puede solicitar el certificado de no propiedad a nivel nacional. Con ese certificado de no propiedad a nivel nacional, que es sumario, es rápido, nos van a dar a conocer cuántas propiedades tiene una persona, a diferencia de poder solicitar un informe de cuántas propiedades tiene una persona, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí porque el sistema, cuando tú solicitas una información de no propiedad a nivel nacional, directamente esta información está enlazada al sistema de Sucre. Y bueno, no tenemos que estar yendo a buscar departamento por departamento, qué sé yo, ¿no? En ese entendido, el sistema automáticamente va a votar cuántas propiedades tiene esa persona a nivel nacional. Actualmente se sigue utilizando. Vos vas a cualquier oficina de derechos reales, estoy en Cochabamba o en cualquier departamento, solicito este certificado y nos emiten o nos entregan a la brevedad posible, ¿no? Aproximadamente en 2 días. Eh, Eso porque la información te la pasan rápido, ¿no? Bueno, ingresa la información, al día siguiente te mandan desde Sucre, obviamente, de manera sistematizada, y como que tardan un día más con el tema del sello del registrador, dependiendo a qué oficina registral, ¿no? Hay otras oficinas registrales donde ya todo lo tienen sistematizado, es decir, el sello del registrador ya viene de manera sistematizada o digital. Em, los trámites en línea, ¿no? Lo que se pretendía era que a través de la ciudadanía digital nosotros podamos ingresar y poder hacer seguimiento a nuestros trámites que han ingresado a derechos reales. También hablan sobre la transparencia y la confiabilidad de los datos del registro. Establecen de que lo que se quería permitir era tomar decisiones informadas que constituirían la confianza, que facilitarían la rendición de las cuentas y evitaran errores y fraudes. Ustedes saben de que lamentablemente tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Hemos escuchado gran cantidad de denuncias de funcionarios en las oficinas de derechos reales y, bueno, obviamente de supuestos cobros que existen de algunas personas que hacen para poder registrar ciertos registros, ¿no? Entonces, de alguna manera, en lo personal, yo creo que sí, este decreto supremo tenía algunos puntos muy importantes, como es la digitalización, este tema del sistema del pago por QR de manera digital
¿Por qué? Porque tenemos que estar esperando una gran cantidad, ¿no? Haciendo una fila larga para que el de cajas te atienda, o que por manejar dinero, supongamos que tenemos una división y partición de gran cantidad de lotes, obviamente que se hace una gran cantidad de dinero que tienes que pagar en su momento, y eso provoca que existan también los robos. Por otro lado, el tema de la sistematización con la AGTIC también, desde mi punto de vista, es muy importante y era necesario. ¿Por qué? Porque ya desde nuestras casas podríamos hacer seguimiento a los trámites que se tenían, ¿no? Actualmente en el sistema que tenemos del Consejo de la Magistratura, simplemente nos pueden informar, pones el número de documento, ahí nos informa cuál es el número de matrícula, en qué estado está, si está en estado de que están procesando o que está observado, ¿no? Y si está observado, haces clic en observado y te manda a la observación, ¿no? Te bota para informarte cuál es la observación. Pero este tema de la digitalización, lo que manifestaba o lo que se pretendía o lo que se quería era tener información tal vez más digital, más idónea, más correcta, etcétera. Ese es el punto de vista mío. Y bueno, por otro lado, también evidentemente eh, el derecho a la propiedad que está consagrada en la Constitución Política del Estado, la no reversión, etcétera, son derechos constitucionales que no se tendrían que vulnerar, ¿no? Al respecto, estimados colegas, a modo de que sea participativa también la presente clase, les cedo la palabra si es que alguien tiene alguna observación, alguna duda o comentario con relación al presente decreto supremo que se pretendía aprobar, que obviamente sea politizado y que, bueno, no sé si es que Bolivia está acorde para poder tener ese tipo de decretos que sean con intención de poder digitalizar prácticamente todo el sistema de derechos reales, tomando en cuenta, mis estimados colegas, de que ya en Colombia y en otros países ya el registro es de manera digital también, ¿no? Tú sabes que incluso para que una persona sea atendida en las oficinas de derechos reales, primero tienes que pasar por informaciones. Informaciones, revisa tus documentos. Si yo voy a hacer una compraventa, por ejemplo, ¿no? Revisa que esté el folio real, el impuesto a la transferencia, el último impuesto municipal, las fotocopias de carnet de identidad, el testimonio de compraventa, el plan y certificado de lote, el testimonio, bueno, en este caso la escritura pública, declaración de datos técnicos. Con todo eso, recién te entregan una boletita, la cual se podría decir que es el primer filtro, ¿no? Luego tienes que esperar, lamentablemente, unos 2 o 3 horas, dependiendo de la cantidad de personas que existan en dichas oficinas para ser atendido, ¿no? Los escucho, estimados colegas, tienen la palabra. Doctor, buenas noches. Vilma Centeno para fines de registro. Me gustaría dar mi opinión con respecto a este decreto. He tenido la oportunidad de leerlo. Gracias, Y claro que sí. en realidad considero que el decreto no era del todo malo. Evidentemente había varias observaciones que debían haberse modificado, pero desafortunadamente en este país cualquier ley que imponga un partido que no sea el que nos representa o que no sea nuestro favorito, pues vamos a atacar con toda la crítica que se necesita, ¿no? Incluso si tiene información buena que pueda beneficiar a la población, muchas veces por el solo hecho de que sea propuesto por la fuerza opositora o la fuerza oficialista, depende de cómo se encuentre uno, pues es atacado. En cuanto a este decreto, yo puedo validar, por ejemplo, que tenía algunas cosas positivas, no todo, por supuesto, hay cosas muy criticables, pero dentro de las cosas positivas que tenía este decreto, me parece que la digitalización es una herramienta totalmente necesaria en nuestro país debido a que esta burocracia que existe, estos trámites personales que se deben hacer en ciertas oficinas, lastimosamente están pues dentro del principio del periculum in mora, es decir, el peligro en la demora. Muchas veces el tener que apersonarnos, el tener que reunir en físico todos y cada uno de los requisitos, de las observaciones, el tiempo que demora en hacerse un trámite. No sé cómo es en La Paz, pero acá en Santa Cruz, una inscripción de derecho propietario puede durar hasta 4 meses en derechos reales. Entonces, imagínense el perjuicio para las partes.
¿no es cierto? Y muchas veces yo veo, por ejemplo, acá en Derechos Reales Santa Cruz, la publicidad, ¿no? Inscripciones rápidas como hipotecas voluntarias o inscripciones, declaración de datos de identidad, deberán salir en 20 minutos, la publicidad está a todo lo que da el parlante, pero usted llega a Ventanilla y se ven hace 3 meses, terriblemente, ¿no? Y esto también habría que ver, el tema de la centralización de los datos puede tener el lado positivo de que, por ejemplo, cuando nosotros queremos obtener un alodial que sea de nuestra propiedad, que esté situado en una jurisdicción diferente, por ejemplo, hablando solamente de Santa Cruz, ¿no? Yo tengo una propiedad en en Montero, pero yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, entonces si quiero obtener un alodial de la propiedad de Montero, tengo que ir a Derechos Reales con jurisdicción en Montero para recién obtener un alodial de mi propiedad, cuando considero que con la digitalización podríamos nosotros como dueños obtener alodiales actualizados o certificaciones actualizadas de cualquier lugar del territorio del país siempre que sea nuestro nombre. Entonces me parece que ese hubiese sido un beneficio importante que debió haberse tomado en cuenta de este decreto supremo. Esa sería mi opinión, doctora. Muchas gracias. Me imagino que los demás también deben querer opinar porque hay muchos puntos que se tienen que tocar de este decreto supremo. Muchas gracias, estimada doctora Vilma Centeno. ¿Algún colega más que quiera participar? Estimado doctor José Alfredo, está solicitando la palabra, tiene la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros y colegas. Yo creo que de una forma, una opinión muy personal, considero que desde la Constitución Política del 2009, donde se han insertado ya varios principios como el bloque de constitucionalidad, también el bloque de convencionalidad, la gente está un poco cansada ya de gobernar por decreto. Entonces, desde ya genera un poco de susceptibilidad ese aspecto. Lo importante, tal vez la forma, comparto el criterio de la doctora Vilma Centeno en el sentido de que ya hace más de 10 años hay el proyecto de digitalización del Estado, no solamente en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica y mucho más en otros continentes. Sin embargo, esa digitalización es muy importante para reducir el tiempo, costos y abaratar los servicios que brinda el Estado hacia la ciudadanía. Sin embargo, tal vez la forma en la que el gobierno ha tratado de implementar este decreto supremo es la que ya desgasta la conciencia del ciudadano, o sea, establecer a través de decreto, ¿no? Creo que lo más lógico era que Derechos Reales presente un proyecto de ley y bueno, pues ahí intervengan la GETIC realizando el programa informático sistematizado para que Derechos Reales lo pueda utilizar y digitalizar todos los trámites en derechos reales, ¿no? De derecho propietario. Tal vez la forma no es la adecuada, ¿no? Porque ya son varios años que los gobiernos tratan de implementar cambios en el tema jurídico a través de decretos y la gente ya no confía, ¿no? Y empiezan a surgir especulaciones, empiezan a surgir los malos comentarios y la guerra sucia que empaña el proyecto, ¿no? Porque el proyecto yo lo considero muy importante y muy beneficioso para a nivel nacional. Hubiéramos tenido un solo sistema y no como ahora estamos escuchando a los colegas de otros departamentos, donde hay una variación en cuanto a la tramitación de los documentos. Muchas gracias, doctor. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias, doctor José Alfredo. ¿Alguna última intervención? Sí, doctor. Sí, doctora Severina. Bueno, sí, doctor, evidentemente este decreto supremo ha buscado en sí una modernización al sistema de inscripción de derechos reales, ¿no? En relación a esta implementación de este decreto supremo, por ejemplo, la GETIC ha trabajado para la implementación de este sistema ya hace mucho tiempo, que tenía que ser evidentemente digitalizado a través de los depósitos de un código QR, ¿no? Ya que a razón de que estamos en un sistema muy ambiguo, evidentemente se da constantemente la falsificación de documentos
la falsificación de firmas inclusive, ¿no? Entonces, con este sistema, evidentemente, teníamos la posibilidad de que todo sea digitalizado y evidentemente dar un avance en cuanto, pues, en cuanto a la tecnología que se iba a implementar y la facilidad además de los usuarios a poder registrar sus propiedades, hacer las transacciones correspondientes para los correspondientes valores y todo ello, ¿no? Evidentemente, la Jetica en este sistema ha trabajado bastante, pero sin embargo, tras haberse abrogado esto, volvemos nuevamente a retrotraer la situación en que se encuentra derechos reales, ¿no? Evidentemente, con ese decreto, además, se iba a agilizar los trámites en su mayor posible, en los porcentajes de que hay bastante de filas en derechos reales, ¿no? Nos iba a facilitar en todo aspecto la tramitación y los registros que se daban, ¿no? Eso, doctor. Sí, ¿ya terminó, doctora? Sí, sí, doctor. Ok, muchas gracias. ¿Algún colega que también quiera dar su punto de vista con relación al decreto supremo abrogado eh, el 5143? Yo pensé que estaba compartiendo pantalla, pero nadie me dijo que no se estaba compartiendo. Bien, ustedes pueden observar en este momento. Se puede observar, ¿no? La pantalla compartida. Sí, se observa, doctor. Observa bien, Gracias. doctor. Luego le cedemos la palabra al doctor Juan Víctor, que está solicitando la palabra. Eh, Se ha tenido mucha repercusión, ¿no? Incluso se ha dicho de que se ha realizado, bueno, se ha activado un control constitucional al decreto supremo y el presidente en su momento había dicho de que se ha paralizado ya la ejecución del presente decreto supremo y las personas decían, no, ¿cómo se va a paralizar? No se puede paralizar así por así. Y obviamente como medidas precautorias, ustedes conocen, estimados colegas, que al haber sido admitido, como medidas precautorias, se ha parado la implementación de la misma. Pero también hay que ser un poquito críticos también ante este tema de que han existido, no voy en contra de los funcionarios de derechos reales, es más, son ex colegas, tal vez Dios mediante de aquí a un pequeño tiempo esté manejando también algunas oficinas de derechos reales, pero existe una resistencia al cambio, ¿no? Ya se han acostumbrado a manejar como manejan, a tener menos control, porque ya desde hace años, desde hace 4 o 5 años, ya se hablaba sobre la digitalización con la AGTIC y muchos colegas, compañeros decían, "Uta, si se digitaliza ya estamos fregados, ¿no? Porque ya nos van a controlar realmente ahí el tiempo para poder procesar dichos trámites, lo que decía, por ejemplo, la doctora Centeno, que en algunos lugares tarda 4 meses, 3 meses, 2 meses, etcétera. Ahí sí ya se podría computar el tema del tiempo, qué funcionario específicamente está retardando dicho trámite, etcétera, ¿no? Ustedes saben que cuando está digitalizado ya tienes incluso plazo, poder responder, pasas el plazo, automáticamente ya te sancionan, etcétera. Poder ver el tema de las partidas hoy en día, lamentablemente, si bien es cierto que no existe duplicidad de partida por el código de la partida, pero sí es cierto que existe duplicidad en la información de la partida. ¿No? Puede ser puede ser la misma superficie, las mismas colindancias, la misma ubicación, el mismo catastro. Donde van a cambiar, ya lo hemos mencionado en su momento, son en los propietarios y obviamente en el número de partida. Pero obviamente a través de la digitalización podríamos evitar todo ello, ¿no?
Ya desde ese entonces se hablaba de que no tenemos que permitir de que se digitalice y de que, bueno, el gobierno tome derechos reales. No se olviden de que hace unos años atrás, también en la gestión de Evo Morales se ha intentado a través de una ley, porque ya se ha presentado un anteproyecto de ley, en este caso el oficialismo de Evo Morales, en el cual también se pretendía y se decía, no, Evo Morales quiere expropiar nuestras propiedades, que quiere conocer cuántas propiedades tenemos, etcétera, y surgieron las marchas, ¿no? Por otro lado, la oposición también en Santa Cruz se moviliza y dice, no, nosotros como Santa Cruz, el Bloque Oriente, vamos a presentar nuestro nuevo anteproyecto de ley. Y ahí vino la disputa y se paralizó ese anteproyecto de ley. Hasta el momento no se volvió a tocar. Creo que por eso la necesidad de poder tener un sistema digitalizado es que ya el presidente del Estado Plurinacional emite este decreto supremo el 2143, que como lo hemos mencionado en algunos esos puntos los rescato, reconozco que son muy buenos porque no podemos estar detrás de la tecnología o teniendo un sistema precario que lo estamos manejando hace muchos años atrás y teniendo un decreto supremo 27957 que es de la época cuando estaba Carlos Mesa. ¿No? Es necesario actualizar, es necesario tener, entrar a la vanguardia de la tecnología, evidentemente, pero de que si se tenía que ajustar algunos artículos en dicho decreto supremo, evidentemente, ¿no? Es eso que cada autoridad, considero yo, a momento de emitir una ley, un decreto supremo, el mismo antes de su aprobación que ser socializado, concientizado, para que existan tal vez posibles nuevas propuestas para que no se vulneren los derechos de ciertas personas y no se entre a un caos o a un conflicto social. Doctor Juan Víctor tiene la palabra, le cedemos la palabra. Gracias, doctor. Eh, con referencia a lo que ha mencionado, buenas noches, doctor, colegas. Bueno, es importante prácticamente lo que hace mención. La digitalización siempre va a mejorar lo que son tiempos y también nos va a garantizar también de que tengamos esa facilidad de poder tener todos esos documentos de manera más práctica, rápida y prácticamente ya no vamos a tener estos retrasos que tenemos, como en muchos departamentos, lo hacían menciones los colegas, y de esa manera, pero también yo quisiera, digamos, también de que no exista, digamos, otros vicios, como ahora, hoy por hoy, lo vemos, todo prácticamente lo vemos políticamente, como estamos ya a próximas elecciones, esto hace de que eh, se cometan diferentes errores y quienes pagan, digamos, las consecuencias vamos a ser todos. Entonces, sería tocarlo esas cosas sin vicios de fondo, doctor, porque si va a haber vicios de fondo, nosotros sabemos de que prácticamente hoy por hoy, doctor, cada uno de nosotros tenemos una deuda internacional, todo ello. Y esto hace de que, bueno, ellos vean diferentes entidades. Lo han hecho con la ASFI, ahora que es la gestora, ahora están viendo esto, pero están viendo de dónde tener más dinero y lo están viendo de esa manera, más allá de que solo tendría que ser la digitalización, estar con todo esto, pero no con otros vicios de fondo, doctor. Tal vez eso de manera personal, viendo, digamos, lo que está pasando también con el Estado. Solo querer, digamos, eh, un dinero de fondo, digamos, para poder cubrir esas necesidades o esos gastos que tiene, digamos, el Estado y que nosotros lo sabemos y se está viendo hoy por hoy. Doctor, colegas, muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias, estimado doctor. Muy importante lo manifestado. Eh, ya es otro punto de vista, ¿no? ¿Algún otro colega para terminar?
Bien. No solamente en este decreto supremo, sino también en distintas leyes, ¿no? Hoy en día también se está viendo el análisis de poder modificar la ley 348, que es de violencia, de la no violencia contra la mujer, de la ley integral, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos, ustedes saben la cantidad de denuncias que se han tenido en oficinas de derechos reales. Eh, cuando se ha encontrado a ciertas personas que han tenido en su poder, en sus oficinas, gran cantidad de folios reales, ¿no? Esto ha pasado en la ciudad del Alto. Santa Cruz también ha tenido N cantidad de problemas registrales en la ciudad de La Paz. Yo mismo tengo un caso en el cual lamentablemente me veo obligado a hacerlo de manera pública. eh, Y así, son distintos casos que tenemos que lamentablemente hay algunas que por la falta de la adecuación de un buen sistema está originando a que existan problemas, como el primer caso que les había comentado al iniciar nuestras primeras clases cuando les decía de que lamentablemente cuando una autoridad, en este caso de derechos reales, ha emitido un folio real, ¿no? Un folio real, y estamos hablando de gran cantidad de superficie de extensión de tierras, estamos hablando de 120 hectáreas aproximadamente, cuando al entregar otro folio real con la misma superficie, las mismas colindancias, la misma ubicación, obviamente distintos propietarios, y que obviamente que la segunda, el segundo folio real que ha salido era obtenido, sí era original el folio real, sí los testimonios eran originales y demás, pero han suplantado firmas. Han suplantado firmas, ya les dije, no ha ingresado con en este caso, con un impuesto a la transferencia, que generalmente es el que actualmente conocemos, sino ha entrado con el 692, que es el antiguo, y les estoy hablando de un caso hace un año atrás, recientemente, etcétera. O sea, se han omitido varios requisitos de los que se tenían que presentar para que se pueda consignar y otorgar este folio real. Al momento de asignar al nuevo propietario, no se han hecho las aclaraciones específicas de las generales de ley de los vendedores, etcétera, etcétera. O sea, terrible. Esto ha originado que lamentablemente muchas familias pierdan sus terrenos, muchas personas queden golpeadas porque han empezado a golpearse, han empezado a atentar con contra su integridad física, contra su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente la falta de tener una buena digitalización y la falta de tener buenos mecanismos para qué, para que podamos contrarrestar la información hace que tengamos lamentablemente este tipo de problemas. Porque nada de esto hubiese pasado si es que hubiésemos tenido, por ejemplo, en el sistema la posibilidad de corroborar si que realmente se ha pagado el impuesto a la transferencia o no, es decir, hacer cruce de datos con la alcaldía, ¿no? En el caso de derechos reales, el sistema. Nada de esto hubiese pasado si es que hubiésemos tenido también el contacto con cruce de información en su momento con Dirnoplu, que hoy en día, gracias a Dios, a través del QR, entras al QR y te bota, ¿no? Toda la información correspondiente. O con CEGIP, ¿no? O tener información directamente con CEGIP, ¿no? Tú te presentan el certificado de identidad, por ejemplo, para que tú contrarrestes si es que ese certificado es original o no es original. Es menester tener esos convenios y que se crucen información con CEGIP. De la misma manera con Ceresi, ¿no? Para poder establecer si los documentos de certificado de nacimiento, etcétera, o de defunción son originales o no son originales. La falta de estrategias y de acuerdos y de convenios que se tengan para tener registros legales idóneos, etcétera, lamentablemente actualmente este sistema no te lo permite, ¿no? Sí, el sistema Sinarep te da la posibilidad, ya les dije, ¿no? De que puedas enlazar con Dirnoplu
y no sé con qué otra institución más, se me fue en este momento, pero son como con dos o tres instituciones. Pero la pregunta es, hasta ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué si el sistema te lo permite, no lo hacen hasta ahora? Bueno, ya les dejo ahí con la duda razonable que muchos de ustedes seguramente ya tienen la respuesta. Bien, continuemos con nuestra clase. Sujetos que piden la inscripción. Es toda persona natural. Por principio de rogación, las oficinas de derechos reales no lo van a hacer de oficio, sino que tienen que hacer o practicar un registro siempre y cuando se tenga la solicitud de las partes. No, el que va a otorgar o va a entregar las instituciones, ya sean los distintos para trámites, en condiciones para llevar a cabo su registro conforme al artículo 1552 del Código Civil vigente. Subinscripciones y rectificaciones. Ya lo hemos visto, ya hemos hecho un ejemplo de ello. Las notas marginales. Las notas marginales son muy importantes. ¿Qué nos dice? La anotación marginal que consiste en la acción de escribir en el borde del libro de inscripciones alguna circunstancia o actuaciones que permite una aclaración o un enlace con otros asientos o folios. Esto lo vino el 2004, ¿no? En libros, ya les había mencionado, por la falta de espacio en los alrededores empezaban a llenar las limitaciones o las nuevas partidas que se tienen, ¿no? Eso es en libros. Y acá, estas son las notas marginales, ¿no? Que se tienen. Y específicamente al decir marginal, es de que, por ejemplo, yo tengo un libro, me dice quién es el propietario, quién está vendiendo, qué superficie está vendiendo, cuáles son las circunstancias, qué gravamen en sus restricciones tiene la propiedad. Y por último, en la última parte viene notas marginales, ¿no? Y en esas notas marginales generalmente se ponían algunos problemas que ha tenido la propiedad. Por ejemplo, nota marginal puede decir la presente partida queda no vigente por la cantidad de limitaciones que ha sufrido. Ya es una nota marginal la cual te sirve para que ya no empieces a querer utilizar esa partida para limitar, ¿no? Ya esa nota marginal te está diciendo que esa propiedad o esa partida, perdón, queda no vigente. En el caso nuestro, acá en notas marginales, es donde ya cuando ya tengo sistema Sinarep, les dije de que el mismo sistema no me permite poder llenar toda la cantidad de datos que sean necesarios. Es decir, todo el nombre completo, de, por ejemplo, del juez, el número de sentencia, no solamente anotar la sentencia, sino distintos autos, la ejecutoria, la fecha, etcétera. No me permite poder registrar varios datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? En el sistema me permite entrar a notas marginales, ¿no? Y en notas marginales, en este caso, o en aclarativas, como lo he denominado en la anterior clase, porque esa es la palabra correcta de aclarativas, es ahí donde se inscriben las notas marginales, ¿no? Es ahí donde yo voy a poder concluir o complementar o rellenar todos los datos inherentes para el ejercicio del registro que se ha practicado. Yo generalmente utilizaba más que todo las notas marginales para evitar posibles procesos legales eh, con control de personal, bueno, no control, control y fiscalización, perdón. Y para mi respaldo siempre utilizaba, ¿no? Las notas marginales y ahí es donde empezaba a llenar algunos temas que yo veía pertinente y correcto. Por ejemplo, como les decía, Dircavi venía con unas hojitas y nos decía ya, anotación preventiva de esos bienes inmuebles. Y eran simplemente hojas. No sabíamos si ese realmente era funcionario o no era funcionario, por más de que tenía una credencial.
si el documento es idóneo o no es idóneo, es legal o no es legal, ha salido de la institución o no ha salido de la institución. En ese momento no puedes hacer nada, ¿no? Tienes que pensar en la buena fe de las personas y bueno, tienes que empezar a llenar. Y los datos más importantes simplemente te va a permitir que tú puedas llenar en el sistema, pero todos los datos que son más importantes y respaldatorios para ti o poder dar mayor información sobre el registro es en este punto que son las notas marginales, ¿no? Es ahí donde yo ponía por cita, número tantos, 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 firmado por el, qué sé yo, ¿no? Por el gerente tantos, tantos, tantos. También se tiene un informe de tal, 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 tal. Eso para evitar posibles problemas a futuro. ¿Ya? Denegación de la inscripción. Nos dice que se va a negar la inscripción cuando el título no reúne ciertos requisitos necesarios para su validez. Bien, lo manifiesta el Código Civil vigente en su artículo 1555, que habla sobre los casos en que procede la denegación. Y también esto establece el artículo, en este caso, 32 del Decreto Supremo 27957, la cual establece la denegación de inscripción. Por eso cuando revisamos las boletas de observación dicen, conforme al artículo 32 del Decreto Supremo 27957, se deniega la inscripción de tal, bueno, del trámite de compra-venta, toda vez de que previamente el usuario debe aclarar las generales de ley del vendedor y todo, ¿no? Y todo lo que te están solicitando. Subsane como corresponda. Y cuando tú vas, bueno, cuando no eres abogado, te dicen consulte con su abogado, él sabe lo que va a hacer. Bien. El artículo 33. Representación a órdenes judiciales. ¿Será que alguien puede dar lectura, por favor, estimados colegas? Gracias. Nadie. Doctor, Bien. Sí, por favor, doctora. Gracias. La escuchamos, doctora. perdón, doctor. Doctora. El artículo Estaba treinta y apagado. tres. Sí, representación a órdenes judiciales. Los registradores podrán representar cualquier orden judicial que contenga inconsistencia con los datos del registro o que no especifique e individualice perfectamente el inmueble sobre el que recae la orden. Esta representación se hace extensiva a las órdenes judiciales de anotación preventiva, de notas de cargo en otros procesos colectivos fiscales o cualesquiera otra naturaleza, las que deberán necesariamente individualizar o los inmuebles sobre los que recaerá la anotación. Caso contrario, los registradores deberán representar al juez correspondiente y rechazar la inscripción. Muchas gracias, estimada doctora. Es a este artículo a los cuales los servidores, registradores, en este caso, se amparan para poder hacer la representación a las órdenes judiciales. ¿Será que si estamos leyendo esta parte, nos dice que los registradores deberán representar al juez correspondiente y rechazar la inscripción? ¿Será que en la realidad pasa así? ¿Alguien que tenga algún comentario sobre el tema? ¿Alguna anécdota en la realidad? ¿Sí? ¿Pasa así? Doctor, en mi experiencia no he visto que rechacen, bueno, rechazan, pero no de forma escrita, ¿no? Simplemente observan los requisitos y te piden que subsane. Bien. Yo vi varias veces, ¿no? De que
venían órdenes judiciales, venían procesos de usucapión, etcétera. Y el funcionario de mesa de entrada agarra y dice, previamente la autoridad jurisdiccional debe aclarar los siguientes extremos. En primer lugar, no está presentando en formato testimonio, ¿no? En segundo lugar, debe presentar su plano de lote con el sello del juzgado. Asimismo, la parte dispositiva de la sentencia no refiere a que qué oficina tiene que practicar la inscripción de dicha orden, ¿no? O de dicha sentencia, toda vez de que para nosotros es importante de que como Ciudad de La Paz sea específica de que la inscripción sea en oficinas de derechos reales de la Ciudad de La Paz. Asimismo, ¿no? Ta. Por lo tanto, subsane como corresponde. Ta, y te entregan, ¿no? Con su firmita o su sellito, qué sé yo. ¿Será lo correcto? ¿Estará bien? ¿Será que se está cumpliendo los requisitos con relación a la representación de órdenes judiciales con relación al artículo 33? Colegas, los escucho. Nadie. Bien, lamentablemente no se da, ¿no? Porque son los mismos. Por eso generalmente en mesa de entrada están los funcionarios más antiguos, que son los que se encargan de hacer la representación. Pero esta representación debería ser observada por los jueces a momento de que simplemente va firmada por el funcionario de derechos reales, si es que no lleva la firma del juez registrador, en este caso del registrador, ¿no? Antes eran jueces. Y es por eso que prácticamente dicha observación carece de legalidad, ¿no? Doctor Freddy, quería hacer uso de la palabra. Sí, evidentemente, muy buenas noches, doctor y colegas presentes, ¿no? Es cierto, evidente lo que nos manifiesta distinguido doctor, ¿no? Empero, los servidores de derechos reales con relación a informaciones, ellos son los encargados de que, no, los que en primer lugar nos van observando cualquier otra situación que se pudiese dar con relación a las relaciones judiciales, las resoluciones judiciales que se van dando, mi estimado doctor. Y frente a eso, doctor, hacemos las denuncias correspondientes, ¿no? Y no somos atendidos correctamente, doctor. ¿Cuál sería el mecanismo más idóneo para poder trabajar estos aspectos, doctor? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Eh, con relación a eso Y ya lo doctor, hemos le indicaba, analizado. Sí, no, le he escuchado, estimado doctor, no se preocupe. Eh, ¿Qué es lo que haríamos, estimados colegas? Los escuchamos. Ya habíamos dado, bueno, habíamos hecho ciertos análisis de casos parecidos, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Doctora Centeno, tal vez. Ahí está la doctora Vilma, el doctor José Alfredo, doctor Doctor, Severino, buenas doctor noches. Víctor Hugo. Sí, con respecto a lo que ha manifestado el colega, realmente información de derechos reales no tiene pues la facultad de emitir una nota de observación que deba ser validada a través, por la autoridad competente, ya que por la experiencia que he tenido muchas veces, incluso no solamente informaciones, sino mesa de entrada en ventanilla, de hacer la observación de ciertos requisitos. Ejemplo, cuando vamos a ingresar una anotación preventiva, por una orden judicial, por cuestiones de una deuda o un proceso ejecutivo, le dicen, no, evidentemente no consigna pues datos como la superficie del inmueble o las medidas de colindancia. Entonces, estas observaciones para ser tomadas en cuenta por el juez y puedan ser aclaradas deben llevar necesariamente la firma del registrador encargado de la oficina con jurisdicción correspondiente. Y también deben ser observaciones que tengan algún fundamento legal, es decir, que sean trascendentes o que impidan de alguna forma
el asentamiento de dicho gravamen, ¿no es cierto? No pueden observar, ¿no? Por ejemplo, cosas simples como una letra o un apellido. Podrían observarnos cosas importantes como el número de matrícula, como la ubicación o algunos otros datos. No, no simplemente, a veces he visto que dicen, no adjunta en el testimonio la copia del carnet del depositario. Me parece absurdo algún tipo de observación que realiza derechos reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que tenga validez y para que el juez pueda hacer la corrección adecuada, el juez exige primero que tenga que tener la firma del registrador de derechos reales y debe ser fundamentada la observación, porque de ser una observación simple de mesa de entrada o de informaciones, pues no tiene mayor relevancia. Gracias. Bien, ¿algún otro colega que también quiera participar? ¿Qué es lo que debo hacer cuando me observan y yo sé que lo que estoy presentando es correcto? Al igual que el análisis que hemos hecho la semana pasada. Simplemente nos queda quejarnos, ¿no? Quejarnos es la obligación de control y fiscalización, poder intervenir el cubículo o la institución, en este caso al funcionario, si es que no está trabajando de manera correcta e idónea. Porque incluso muchos funcionarios mm, no recuerdan o no conocen cuál es el contenido del artículo 33, por ejemplo. Y como lo habíamos manifestado también, te observan en eh, informaciones. Subsanas lo que te observan en informaciones. Hasta eso perdiste un día, tal vez. Vas a mesa de entrada y en mesa de entrada nuevamente te observan. Pasa otro día. Ingresa por mesa de entrada y nuevamente el inscriptor de gabinete te observa. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Será que es lógico? ¿No es lógico? Lamentablemente, por la carga procesal que tienen nuestros compañeros en las oficinas de derechos reales, lo que hacen para deshacerse de un trámite es observar, ¿no? Ver cualquier pequeño defecto y previamente subsane, tararán, ya observado, siguiente, otro, ta. Y no se dan cuenta que esas observaciones, cuando son sencillas, van a volver lo más antes posible y se va a ir acumulando más trabajo, ¿no? Ante esto, las oficinas de derechos reales han establecido internamente de que cuando hagan una observación, sea una observación específica, general al mismo tiempo, de todo lo que está mal, haciendo de que si emiten otra observación que no se haya observado en una primera instancia, sería responsable en este caso, el funcionario. Y este tipo de denuncias han llegado varias a control y fiscalización, a transparencia también, en los cuales han sido sancionados muchos funcionarios, ¿no? Simplemente por observar, ¿no? Dos o tres veces distintas cosas. Entonces, como información para todos ustedes, los usuarios de derechos reales tienen el derecho y la obligación de poder observar tal vez una vez, pero que esa observación sea de todo el trámite que tú estás presentando, ¿no? Para que no después de que un tiempo te sigan observando con otros temas. Entonces, estimado colega Freddy Wakani, yo les recomendaría que cuando existe este tipo de rechazos a ciertos trámites que nosotros tenemos, que nosotros sabemos que están bien y son lógicos, ante la inexperiencia de los funcionarios, porque ustedes saben que cambian constantemente, es en primer lugar solicitar la audiencia con el registrador y obviamente si es que está muy ocupado te vas a reunir con el secretario. El secretario generalmente es una persona que tiene ya mucha experiencia en este tema registral y él es quien va a instruir, ¿no? Con una notita ahí que se ingrese el trámite correspondiente. Ahora, si él también se pone en contra nuestra y está rechazando nuestro trámite, puede ser también que se hayan agarrado de manera personal contra el usuario, no nos queda otra que poder recurrir
a oficinas de control y fiscalización. ¿Está bien? ¿Está bien, doctor Freddy? Bien, vámonos con el siguiente artículo 42 que nos habla sobre procedimiento ante el rechazo del registrador y es lo que habíamos mencionado, no en su momento. Nos tiene que emitir un decreto fundamentado el registrador. Si no nos emite un decreto fundamentado, prácticamente se estaría ganando procesos. ¿Qué nos dice el artículo 42, parágrafo primero? En caso de negativa o rechazo del registrador mediante decreto fundamentado, que está ahí, a la inscripción solicitada, el interesado en conocimiento de este podrá demandar ante el juez de partido en lo civil dentro de los 30 días siguientes a su notificación con el decreto, pidiendo se realice la inscripción. Si en el juicio instaurado por el interesado se pronunciare sentencia que alcance la calidad de cosa juzgada, declarando que fue indebidamente negada la inscripción o la cancelación o mal calificada la competencia del juez, el registrador realizará el acto a que se negó en base a la orden judicial respectiva, tomando el nuevo asiento, la fecha de prestación del título que dio lugar al incidente, con la constancia de que de la resolución judicial. El parágrafo segundo. Cumplido el término de los 30 días señalados en el párrafo anterior, precluirá el derecho del interesado a reclamar ante la instancia judicial. Muy importante eso, mis estimados colegas. ¿Ya? Extinción y cancelación de la inscripción. Los artículos 35, 36 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales establecen lo siguiente. El 35. La inscripción no se extingue, sino por su cancelación. No puedo solicitar que por sistemas me lo borren, ¿no? Ya les había dicho por el principio de rogación, por el principio del tracto sucesivo, etcétera. No se puede borrar una información del sistema, sino lo que se tiene que practicar es una cancelación por la inscripción que se ha hecho, ¿no? El artículo 36 nos dice también se extingue la inscripción por la expiración del término expirado, ¿no? Ahí dice expiración, término fijado a su duración en el título constitutivo del derecho inscrito. El artículo 37 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales establece que podrán pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total cuando desaparezca por completo el inmueble objeto de la inscripción, cuando se extinga legalmente el derecho inscrito, cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción, y así sucesivamente, ¿no? Cuando se acredite la forma auténtica del pago o la consignación hecha legalmente. También nos dice cuando se verifique la confusión en una misma persona de la propiedad, de los bienes grabados o del derecho inscrito sobre ello, cuando en los casos del artículo se presente en forma auténtica otra providencia que acredite haber cesado los efectos de la primera. Bien, este es un trabajo que tenemos y teníamos que realizar, pero conforme al horario, creo que ya es hora o falta todavía, colegas. Ah, todavía falta, ¿no? Bien, podemos ir adelantando este pequeño trabajo. Tenemos un problema, pero antes de seguir con el problema, lo vamos a resolver en clases. No es un problema que tiene que ir a la plataforma, etcétera.
porque ya he escuchado algunos comentarios en el anterior trabajo que hemos hecho. Eh, por si acaso esto es para que lo resolvamos en clases, ¿no? Dice el problema. Marcos quiere hacer la inscripción de transferencia de una propiedad ubicada en la zona Héroes del Chaco, con una superficie de 1000 metros cuadrados. En el folio real, en dominio refiere ex fundo, la parte de arriba del folio real, ¿no? Dominio. Y derechos reales le observa que previamente debe presentar el plano y certificado del lote de la propiedad otorgada por el gobierno autónomo municipal. Los obstáculos que tenemos a este problema son los siguientes. La planimetría de la urbanización no está aprobada y al no estar aprobada, se supone que no pueden dar el plano y certificado de lote, siendo que la misma planimetría está en un proceso de homologación. La pregunta es, inciso A, ¿será que Marcos puede inscribir la transferencia de propiedad? Y si así fuera, ¿cuáles podrían ser los documentos de respaldo que debería presentar Marcos a oficinas de derechos reales? Y la opción, en este caso el B no, el inciso B. Tendría que esperar a que se apruebe la planimetría, Marcos, por la urbanización, para que la alcaldía le pueda extender un plano y certificado de lote. La tercera pregunta. ¿La alcaldía puede entregarle otro tipo de certificación o no para practicar, en este caso, la inscripción que estamos solicitando, que es una inscripción de transferencia? Los escucho, mis estimados colegas. Vamos interviniendo en clases. No se olviden que se está registrando la información de su intervención. La palabra doctor Marianela Ramos con fines de registro. Doctora Marianela Tiene Ramos. razón. Doctor, sí se puede hacer el registro de propiedad, el cambio de nombre a nombre de Marcos, con el requisito, con el inciso C, que es un plano georreferencial de la alcaldía. Con eso sí se puede inscribir, doctor, antes que se urbanice esta propiedad. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Bien, gracias, doctora. ¿Quién más, estimados colegas? La palabra, doctor, buenas noches. Sí, doctor, tiene la palabra, lo escuchamos. Gracias, doctor. Para fines de el registro, Samuel Cruz Quiñajo. Doctor, ¿podemos hacer el registro del inmueble siempre y cuando solicitemos a la alcaldía? Aquí hacemos referencia de que el obstáculo sería que la planimetría de la urbanización todavía no está aprobada, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en VIH nosotros realizamos, bueno, solicitamos a la alcaldía que nos dé una certificación donde desarrollo urbano nos indica de que la planimetría está en curso o está en proceso de homologación o está en algún proceso de saneamiento, así por decirlo, doctor. Entonces, en ese sentido, la alcaldía, por la dirección que corresponde, nos emite una certificación y esa certificación presentamos a Derechos Reales. En algunas ocasiones, algunos jueces registradores o subregistradores nos han admitido esa situación. En algunas situaciones también no. Hay algunos jueces registradores que se cierran y nos dicen, no, entonces esperen a que se apruebe la planimetría. Pero algunos son también flexibles y nos permiten ingresar dicho documento, doctor. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. Samuel Cruz, ¿verdad? Sí, Quiñajo. ¿Alguien más? Sí, doctor. Gracias.
no se olviden que esto es un trabajo que tienen que responder todos. La palabra, doctor. Sí, tiene la palabra Eh, doctor Juan Carlos Flores. sí, evidentemente se puede dar alguna vez el hecho de que algún registrador acepte una certificación accesoria, ya que no tendría la aprobación de la planimetría. ¿Por qué? ¿Por qué efecto? Porque muchas veces cuando se hace una planimetría no siempre es definitiva, se va modificando inclusive, eh, se van con el tema de uso de vías, etcétera, van modificándose las dimensiones. Muchas veces se tienen escritura de 280 metros cuadrados o puede ser o 200 metros cuadrados, pero hecha una vez aprobada la división y hecho el replanteo, también se va a ir modificando, puede llegar a reducirse o en algunos casos inclusive ha llegado a incrementarse. La superficie evidentemente no es, en definitiva, basada muchas veces al documento y es por eso que muchas veces se concurre al tema de hacer una aclaración de datos técnicos. ¿Por qué? Porque ya ha habido una modificación respecto a la superficie. Y en estos casos, como dijo el colega, sí, alguna vez, pero muchas veces, por ejemplo, en la ciudad de La Paz no lo van a permitir porque básicamente se estaría, pues tal vez, al no tener una planimetría definida o aprobada por el municipio, se estaría incurriendo tal vez inclusive al tema de la alteración de linderos puede llegar a ese óbice y es por eso es que muchas veces no quieren en la ciudad de La Paz, es un poco más estricto, pero en provincias, en, en algunos distritos son más flexibles también y claro, le dicen, tráeme un documento accesorio, entonces ya nos da que te certifique la alcaldía, etcétera, y con eso ya evidentemente van a dar cursos, ¿no? A que pueda insertarse. Mucho va a depender, como alguna vez dijo también la doctora Centeno, respecto a los distritos, ¿no? Cómo manejen los funcionarios de derechos reales. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Flores. ¿Algún colega más que quiera participar con el presente Doctor, buenas trabajo? noches. Quisiera participar, por favor. Sí, Para fines de registro, mi nombre es José Herrera. En el planteamiento del problema, doctor, habla de que ya es una zona, ¿no? Una zona, pero en el folio establece como exfundo. Tal vez ahí radica la observación en el sentido de que también se podría tramitar una certificación del INRA, indicando de que ya no es un predio rural, sino es un predio urbanizado, y con lo que han aportado los otros colegas también, ¿no? De que la planimetría estuviera en trámite, se podría también, por ese lado, subsanar el problema, así como usted nos ha planteado en alguna oportunidad, ¿no? Que hay que pedir una certificación al INRA de que ya no es un área rural. Esa es mi participación, doctor. gracias, doctor José Herrera, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias, muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Marianela, posteriormente el doctor Walter. Bien, Doctor, ya doctor. participé. Ok, Marianela Ramos. Sí, ya bajan participé. la mano. Los que ya participaron, bajan la mano, por favor. Doctor Walter Mendizábal. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. En realidad, lo que manifestaba la que me antecedió, me parece, bueno, ¿no? Sí, es que en el problema tenemos que pertenece a la zona Héroes del Chaco. Si esto ya está, pues, en la
dentro de la mancha urbana, entonces tendría que ser una aclaración pidiendo la aclaración de la zona. Pero como en el folio dice exfundo, por eso tal vez puedes necesitar que que se realice la aclaración de datos técnicos. Pero también he visto que sí se los realiza esto en nuestro caso, en el Achauta, que es la alcaldía central de la ciudad del Alto, ¿no? En la cual se presentan como requisitos lo que manifestaba una colega, el plano georreferenciado que se pide a partir de los 1000 metros. Con eso se hace una certificación y ingresaría a derechos reales. Es en cuanto tengan conocimiento, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel Coronel, por favor. Buenas noches, doctor. Sí, evidentemente, ¿no? La problemática a acotar, ¿no? Ya todo se ha dicho, que bueno, la alcaldía puede entregar otro tipo de certificación y alguna vez también se nos ha hecho un tipo de, por el proceso ordinario o administrativo ahí dentro de Cachaputa, solicitando una certificación, cuál sería que ya está en trámite y que no tenían la planimetría de la organización aprobada, pero sí ya estaba en trámite, entonces esa certificación lo me otorgar y con eso ingresamos para hacer lo que es el registro de derechos reales, doctor. Esa sería mi participación, doctor. Gracias. Bien, doctor, se le ha escuchado un poquito muy despacio con la voz. ¿Algún otro colega que también quiera intervenir antes de terminar nuestra presente clase? ¿Nadie? Muy bien. De los 23 colegas, simplemente tengo registrado alrededor de 10. A ver, claramente nuestro planteamiento de problema establece. Lo ha hecho mención el doctor Herrera, también Mendizábal y algunos de ustedes, estimados colegas, al iniciar su intervención. El problema es claro. Una persona que es Marcos quiere hacer la inscripción de transferencia, es decir, la compra-venta de una propiedad ubicada en la zona. El primer punto, ¿no? Que tenemos que identificar. Y eso es bueno porque me doy cuenta de que, bueno, estamos haciendo un análisis también para ver qué cosas están bien o qué cosas faltarían a momento de tener un folio real y ver la interpretación del mismo. Nos dice zona Héroes del Chaco, con una superficie de 1000 metros cuadrados en el folio real. Obviamente que en el documento que él tiene dice que es zona Héroes del Chaco, pero ya en el folio real nos establece de que dice que es exfundo. Y todo lo que es exfundo ha sido otorgado, como lo hemos manifestado anteriormente también, por el presidente del Estado a todas aquellas personas que se puedan dedicar para hacer ganadería, cultivos, etcétera. No se les ha otorgado esas porciones de tierra con ánimo de comercialización. Es por eso que se les entrega en áreas rurales, no con el ánimo de comercializar. Empero, lamentablemente, en gran cantidad de la ciudad del Alto, por ejemplo, muchas zonas eran consideradas exfundo porque tenían esa misión, la del pastoreo, la de la ganadería, la de la producción de productos como la papa, etcétera. Pero ha crecido tanto la población vegetativa que ya no hay lugar para dónde sembrar, que ya no hay lugar para dónde cosechar, perdón, ver el tema del ganado, etcétera, ¿no? Justamente por el crecimiento de la población vegetativa. Y es ahí donde la persona recién puede transferir esa propiedad, siempre y cuando sea ya declarada por el INRA como un área urbana y ya no rural, ¿ya?
Entonces, mucho ojo en eso, estimados colegas. Y derechos reales le observa que previamente debe presentar el plan y certificado de lote de la propiedad otorgado por el gobierno autónomo municipal. Ya les dije, esta es una observación, pero después pueden surgir otras observaciones también, ¿no? ¿Cuáles son esas otras observaciones? Más allá de este obstáculo que tenemos que la planimetría de la organización no está aprobada, siendo que está en proceso de homologación, es que también es cierto lo que manifestaba una de nuestras colegas, si no me equivoco, Guadalupe, quien establecía de que para todas las propiedades con superficies mayores a 1000 metros, sí o sí se tiene que presentar el georreferenciado. Y una vez que tienes una propiedad mayores a 1000 metros, obviamente que ya tienes que empezar a pensar que tienes que hacer la cesión de áreas también con una proporción de 40-60. Es decir, 40% se va al municipio y 60% me lo quedo yo. Esos 40% que se va a ir al municipio van a ser destinados para áreas verdes, áreas de equipamiento, para hospitales, etcétera, colegios, plazas. Entonces, conforme a la solicitud que nos está haciendo o al planteamiento del problema, lo primero que tengo que hacer para poder inscribir ese mi derecho propietario es tener un informe georreferenciado. Tener que solicitar al INRA de que ese lugar ya no es urbano, bueno, ya no es rural, sino ahora es urbano. Pero, ¿qué me va a pedir el INRA para que yo le emita un certificado o para que yo tenga un certificado con la certificación de INRA no rural? ¿Cuáles son los requisitos que me van a pedir el INRA? Colegas, ¿alguien quiere participar? Ya para terminar nuestra clase. Bien, el INRA nos va a pedir el informe de tradición, nos va a pedir el folio real y otros documentos más. Pero de derechos reales el informe de tradición. Este informe de tradición es muy importante para poder determinar si, cómo ha nacido esta partida y si es que ha tenido fusiones o ha tenido limitaciones. También lo que nos van a pedir de la alcaldía es la certificación de que si ya es un área urbana o es un área rural, o sigue siendo un área rural, ¿no? Entre otros requisitos. Entonces, si se dan cuenta, va a depender mucho de este informe para que yo pueda hacer mi inscripción en derechos reales. Ahora bien, es cierto lo que ustedes manifestaban, mucho depende de la oficina registral. Como les dije, en el registrador siempre tiene que existir la buena fe de poder apoyar también a los usuarios, independientemente de los requisitos. Si yo presento una certificación donde dice que está en proceso de saneamiento, obviamente que me está diciendo de que me está autorizando ya la alcaldía, porque no hay un lugar donde dice autorizado solo para uso específico de oficinas de derechos reales. Ya me está autorizando poder utilizar ese documento para que esta propiedad sea registrada a mi nombre. Tendré que presentar más allá del plan y certificado de lote, esta certificación y el informe georreferenciado, pero al mismo tiempo la certificación del INRA no rural, ¿no? Porque también nos dice que aquí es exfundo, pero no estamos aclarando todavía si es un área urbana o es un área rural. Así que si es área rural, también se puede inscribir y se puede mantener el de área rural o el de exfundo, ¿ya? Entonces, la situación cambia acá. Si dentro de los obstáculos me dicen que la urbanización no está aprobada, es decir, no es urbanización todavía, difícilmente el INRA me va a poder otorgar una certificación donde emita y diga de que esa área ahora es urbana, porque no puede ir en contradicción con el gobierno autónomo municipal. Así de que sí se puede inscribir, sí, pero todavía manteniendo los datos como exfundo hasta que se tenga la aprobación de la urbanización para poder hacer posteriormente la modificación de exfundo a urbanización.
Mis estimados colegas, ha sido un gusto nuevamente poder compartir con todos ustedes. Y bueno, pues muchas gracias. Que tengan un muy buen inicio de semana, ya que estamos en martes. Y bueno, pues Dios me los bendiga. En el transcurso del día voy a subir el material también y todo lo que necesitamos. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Muchas Buenas gracias, noches, doctor. doctor. Excelente clase. Gracias, doctor. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. A ustedes, muchas Buenas gracias. noches, doctor, colegas. Buenas noches, colegas.